Lecina, en el Sobrarbe oscense, es la población donde nace el río Vero. Sus cañones son conocidos como la meca del barranquismo europeo, una naturaleza que alberga una carrasca milenaria, árbol de España 2021. Además, su territorio forma parte de un geoparque con decenas de cuevas en las que se puede admirar el arte rupestre. El paisaje de la comarca del Sobrarbe resume 500 millones de años de historia. La formación de los Pirineos o las primeras manifestaciones del arte prehistórico están presentes en su territorio. Entre el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y el Parque Cultural del Río Vero, Lecina es una de las poblaciones testigo de esa historia. La importancia geológica de la comarca tuvo el reconocimiento de la UNESCO con la creación del Geoparque Mundial Sobrarbe-Pirineos, que explica la propia formación de la Tierra. Generación de montañas, erosión de las mismas y mares que han cubierto posteriormente ese mismo territorio. Todos esos acontecimientos están escritos en las rocas y la misión del Geoparque es leerlos para el público en general que no tenga conocimientos previos de geología. Por 2 veces el territorio estuvo sumergido en el mar, la segunda hace 40 millones de años. De ese segundo mar es del que sale el Pirineo por la colisión entre la pequeña placa ibérica y la gran placa euroasiática. Sobre las viejas calizas se formó un paisaje joven por la erosión de los ríos. Esos rasgos jóvenes del paisaje, uno de esos rasgos de los principales es la densa red de barrancos, de cañones, de ríos en roca que tenemos en Sobrarbe y del cual pues todo este paisaje que hay a mi espalda es un ejemplo primordial. Abrigos y cuevas fueron habitados por los primeros pobladores desde los albores de la humanidad, y aquí colgados sobre el cañón del Vero dejaron las muestras de su arte desde hace 40.000 años. Manuel nos conduce a uno de ellos, el Tozal de Mayata. Mayata es uno de los casi 60 enclaves del arte rupestre del Parque Cultural del Río Vero. En la prehistoria, ya desde el Paleolítico, sabemos que hubo presencia humana viviendo y dejando su huella artística, sus representaciones en nuestras paredes, ¿no? Cercanos a Lecina, varios abrigos y cuevas guardan numerosas muestras del arte levantino y esquemático entre 6.000 y 1.500 años de antigüedad. Podemos llegar a los abrigos de Barfaluí, y en él encontramos diferentes manifestaciones de antropomorfos, cuadrúpedos, diferentes signos también geométricos. Junto a él, Lecina Superior, o el gallinero con varios paneles. Uno de ellos sobre todo está profusamente decorado y fue el primer abrigo que se localizó en esta zona del Vero con arte rupestre. Las pinturas más antiguas encontradas del Paleolítico, 30.000 años, pertenecen a la cueva de la Fuente del Trucho, cuya reproducción puede contemplarse en el Centro de Arte Rupestre de Colungo. Con diferentes dioramas en las que reproducimos cómo se pintaba en la prehistoria, cómo era una familia prehistórica, cómo era el paisaje. Llevamos un poquito al público a esa magia de esos primeros momentos, ¿no? En sus salas explica los orígenes de las pinturas rupestres y los 3 ciclos que se encuentran en el Parque Cultural: Paleolítico, Arte Levantino y Esquemático. Y como complemento, el Parque Arqueológico, dedicado a las construcciones prehistóricas. De fondos de cabaña del Neolítico, de monumentos funerarios, nos llevan a la vida y la muerte de todas estas sociedades, qué tipo de estructuras utilizaban durante fundamentalmente el Neolítico y la edad de los metales. En el municipio de Bárcabo, Almazorre nos permite un salto en el tiempo hasta el arte de la Edad Media. Hace solo unos años una reforma permitió descubrir las pinturas románicas de la iglesia de San Esteban. La figura central en un ábside románico es el Pantocrátor, ¿no? Y está bastante bien conservado casi todo, ¿no? Se notan también los 4 evangelistas con la representación que se hace, ¿no? El ángel, el águila, el toro y el otro, pues el león, ¿no? Sobresalen también en la parte de abajo 2 caballeros, uno está completamente entero con el caballo, ¿no? Y hay que mirarse un poco en los ojos, que los ojos los tiene pinchados. Bueno, pues estaría representando allí la lucha entre el bien y el mal, sería el caballero moro y el caballero cristiano al otro lado. De
estas viejas creencias sobre el bien y el mal, junto a la iglesia se conserva el esconjuradero, donde el párroco maldecía el pedrisco que se creía contenía pelos de bruja y bendecía las cosechas a los 4 puntos cardinales. La piedra seca forma parte del patrimonio inmaterial de estos pueblos, elemento de muchos de sus alojamientos rurales. Es una casa tradicional, se ha intentado reformar guardando el estilo de la casa, hemos mantenido lo que es la piedra vista y las vigas de madera para dar un estilo rústico a lo que es. Tenemos 3 apartamentos, cada apartamento consta de 4 plazas que tienen 2 habitaciones, 2 dobles, una de matrimonio, otra de 2 camas, cocina, comedor y un baño. Son independientes y exteriores, todos tienen terraza, jardín y barbacoa, y luego lo que hemos hecho es un parque infantil y un comedor para grupos. Lo que más valoran los viajeros es la tranquilidad, pero también la gastronomía de siempre. Vamos a cocinar chireta rebozada, es un plato típico del Sobrarbe. Los ingredientes son carne de cordero, los intestinos, que es donde se mete toda la mezcla y se envuelve y posteriormente se cose. Luego lleva arroz, lleva canela, pimienta, sal, perejil y ajo. Para que la mezcla sea consistente se añaden huevos. Lo cortamos en rodajas, se pasan por harina y huevo y se fríen. Es muy sencillo. Y aquí ya tenemos la chireta rebozada, la cual la podemos acompañar con unos chorizos de la zona y un vino somontano. Lecina ofrece otros alicientes, el mayor sin duda su naturaleza. Su carrasca milenaria es el árbol de España 2021 y candidato a árbol europeo del año. Es un árbol espectacular que tiene 16 metros de altura, un perímetro de 7 metros y una sombra de unos 600 metros cuadrados. Está en el escudo de Aragón y a raíz del COVID se eligió como árbol representativo para las víctimas del COVID. La década de los 60, en que había muchos carboneros aquí en la zona, estuvo a punto de ser cortado, gracias a que el dueño supo ver ya su talante y su valor y lo salvó de la tala. Un patrimonio al que se suman los cañones del río Vero, que nace aquí. Es la meca del barranquismo europeo. Aquí es donde se empieza a encañonar el río, aquí es donde ya nos ponemos el traje de neopreno, el casco y todo eso, y empezamos a descender pues lo que es el recorrido deportivamente. Alfonso nos descubre las diferentes formas de recorrer los barrancos. El río Vero tiene unos afluentes como este, que es el barranco de la Portiacha. Son barrancos secos, muy verticales, donde pues enseñamos las técnicas de rappel, bajamos rappelando y podemos acceder a él pues de esta manera, y es un poco un recorrido más, digamos, de nivel más alto. En el recorrido del río Vero nos encontramos 3 zonas de caos, que son las zonas, digamos, más deportivas. Un caos son un montón de bloques que han ido cayendo de arriba del cañón, y el río se va metiendo por el medio de ello, haciendo recorridos subterráneos de aguas cristalinas, donde hay unos contrastes de la luz preciosos, y ahí nos encontramos pues toboganes y sitios muy divertidos. Nos encontramos al final del recorrido del río Vero. Hemos salido de la fuente de Lecina y terminamos aquí en Alquézar, en las pasarelas. Desde aquí ya subimos al pueblo y ya concluimos el recorrido después de 7 horas de un descenso deportivo y muy bonito. El final de este viaje por la naturaleza más agreste, con vistas a un patrimonio cultural inolvidable.